disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a conversar con la ex ministra de Justicia, Marisol Perestegui. Marisol, bienvenida al programa. Muchas gracias Pedro por la invitación. Bueno, me comentabas que acabas de regresar de Lurigancho, del penal. Tú has sido Sí. ministra de Justicia, tú has hecho reformas, digamos, en materia carcelaria. Cuéntanos, ¿cómo están los penales? Bueno, te agradezco la pregunta porque en realidad yo trabajo en penales hoy, soy de la capellanía del penal de Castro Castro, trabajo con la Comisión Episcopal de Acción Social, o sea, yo me he quedado vinculada a cárceles desde el 2018, pero hoy por una situación diferente estuve en el penal de Lurigancho porque como tú señalas, el 15 de junio del año 2017, cuando yo fui ministra, tomamos una decisión que no se había tomado en 30 años, que institucionalmente es muy reconocida y que para el sistema penitenciario es muy buena, y es que las cárceles que en la época del presidente García, a partir del develamiento de motines, pasaron a ser administradas por la policía, volvieron a ser administradas por ellos. Eso tiene un montón de consecuencias en materia de tratamiento penitenciario, en materia de orden, y yo la decisión la tomé porque hubo un incendio en el penal de Lurigancho, y cuando yo fui a ver la cuenta, para saber quién era el que había fallecido, no había cuenta, pues porque en Luri no se llevaban, no, la policía hizo lo mejor que pudo el trabajo 30 años, pero no tenía formación de administrador penitenciario, de servidor penitenciario, que es otra cabeza, ¿no? Es una cabeza de humanizar y dignificar para resocializar, pero consciente de que está tratando con gente privada de libertad y que eso es una olla a presión permanente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa he visto? He visto obviamente que en 5 años Lurigancho ha cambiado muchísimo. Yo he seguido yendo, pero para hacer trabajos desde la Comisión Episcopal, en temas de poderes, para temas internos. Hoy he ido ya a mirar más el trabajo que está haciendo el IPE, ha hecho un trabajo increíble en estos 5 años. Habló de hecho el representante de los internos, que es el señor Luis, que es un hombre que ha ayudado muchísimo en el tema de la resocialización, que en el penal hay de todo, como en todas partes, gente buena, gente mala, gente que no merece una oportunidad, gente que sí la merece, y además la certeza de que el 90% de los que están ahí van a salir. Así que, nos guste o no, por humanidad o por sentido común, hay que arreglarlo, pues, ¿no? Sí, claro. Porque, o sea, es así. Nosotros en ese año implementamos una política que se llamaba de mano abierta y de mano cerrada. Con la mano abierta era todas las posibilidades y todas las oportunidades para los presos. Con la mano cerrada, a la primera que creas que eso es debilidad, Te cae tu combo, te cae tu queche. Sí, sí. O sea, voy a aplicarte la ley, y la ley es dura. Claro. Bueno, pero ¿por qué hoy es importante? Y te agradezco que me permitas comentarlo. En mayo de hace 2 años, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia que declaró un estado de cosas inconstitucional en los penales del Perú. Un estado de cosas inconstitucional. Yo ya había declarado en emergencia el sistema penitenciario en el 2016, porque es un desastre. Hay 200, o sea, más de 150% de hacinamiento, en algunos penales llega a 500. Sí, pues, pero eso que es un número, Pedro, no es real, porque hacinamiento es una cosa si lo cuentas en camas y es otra si lo cuentas en unidad de albergue. Y en el Perú... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una cama es en un cuarto para 4, yo por ejemplo, que es lo que hice, porque era lo más eficiente y rápido, no necesariamente lo mejor, fue poner camas entre las tarimas que hay o sea, tienes un pedazo de cemento acá, un pedazo de cemento arriba, que hace las veces de un camarote, y lo que se fue meter una al medio, para subir a los presos del suelo a un colchón. ¿Por qué? Porque hay tuberculosis y enfermedades que tienen que ver con... Es terrible, la situación es dramática. Ahora, igual deben dormir como si fueran ataúdes. ¿Ah? Sí, claro, pero ¿es eso o suelo? O sea, hay pabellones, hay cárceles en el que está 2 camarotes, ¿no? O sea, 4 camas, y en esos 2 camarotes duermen pies con cabeza, ¿no? O sea, duermen 2 en cada camarote. Abajo, 2 en cada camarote arriba, entonces tienes 8 personas. Y luego puedes, en las zonas de calor o la selva, hamacas colgadas, con lo cual puedes tener a 2 personas más. En las zonas en las que no se puede colgar la hamaca, en el suelo se pone un colchón o 2 colchones y se pueden meter 2 o 3 más, y en algunos penales donde hay silo dentro de esa carceleta chica en el pabellón, se pone un colchón más en la noche, todos con una botella o un balde
por si necesitan hacer sus necesidades. En verdad es doloroso. Y un país se define por cómo trata a sus privados de libertad. Entonces, ahí la cosa hay que entenderla. Y esto no lo digo yo. Qué fuerte esas imágenes que pero eso es, proyectas. Pedro. Lo que pasa es que sí, es la realidad. alguien que no conoce la cárcel, y hablo de autoridades, puede ser inducida a error por lo que para el INPE es mostrar su trabajo. Yo estoy muy orgullosa de gozar de la amistad y del cariño del Instituto Nacional Penitenciario, Pedro, porque es gente muy sacrificada. Hay gente honorable, buena, entregada, psicólogos, profesores, servidores penitenciarios, que murieron. La mayor cantidad de muertos en el Perú por COVID fue en cárceles, Pedro. Y escuchaba recientemente una entrevista de José Luis Pérez Guadalupe, que es sin duda uno de los expertos penitenciarios que existen en el Perú, junto con Carlos Zoe Vázquez y otros grandes expertos, o la Comisión Episcopal de Acción Social con Silvia Layo. Y es verdad, pues hoy estamos mejor que en pandemia, porque en pandemia fue un desastre. El ministro se tapó los ojos y hubieron motines por todas partes reclamando agua. O sea, ¿cómo te podías cuidar de una enfermedad en la que tenías que lavarte las manos sin agua, sin mascarillas? Las muertes se contaban por decenas, se bloqueó la visita, fue espantoso, pero además previsible, porque ya había pasado en Italia y ya había pasado en todos los países que tenían estos problemas. Entonces, claro, si tú comparas la situación de hoy con la situación de pandemia, estamos mucho mejor, por supuesto hay paz. Pero ¿qué quiero denunciar, Pedro? Primero, que esa paz es relativa, porque si no dejan que las visitas puedan ir a la cárcel, ya la paciencia mezclada con el dolor de los privados de libertad está llegando a su límite. ¿Hace cuánto tiempo que no hay visitas? Desde que empezó la pandemia. O sea, se abrió, hoy hay un régimen de visitas, pero súper rígido, porque yo lo entiendo, yo lo respaldé siempre en la primera etapa, porque y ellos mismos lo respetaron y lo cuidaron porque estaban cuidando a su familia. En la cárcel hay códigos, Pedro, como en la vida. 1, comida y familia. Paila y familia. Son las dos cosas con las que no puedes chocar. La paila es pésima, pero es lo que comes. Tienes que cuidarla. Tienes que asegurar que llegue. Mala, pero que llegue. Debería ser mejor. Y la familia tiene que ser bien tratada y respetada. Si tú respetas paila y familia, las cárceles están tranquilas. Siempre habrá alguien que haga, bueno, llévatelo pues a Chayapalca o Cajamarca, pero respeta esas reglas generales, y de ese 100%, un 90 o un 80 quiere cambiar, quiere una oportunidad, dásela, identifica quiénes son a los que tienes que ponerles el ojo, porque no van a cambiar nunca, ¿no? Entonces, y no permitas que digamos, que se aprovechen de algún resquicio de la ley. Pero creo que ya ha llegado un momento en el que ya esperaron demasiado, ¿no? En el Día de la Madre, todos estaban confiando en el que se iba a abrir y se iba a volver por lo menos al 70 o al 80% del sistema de visitas tal y como se ha llevado. INPE lo puede manejar sin ningún problema, porque tienen entrenamiento, saben hacer su trabajo. El problema es que como quien llega no conoce, lo llevan a ver la cerámica, la foto bonita del penal, que claro, tiene fotos lindas, ¿no? Tiene orquestando, tiene programas de luz, programas como Creo, que son espectaculares, el programa de cárceles productivas. Pero claro, lo que no se ve del penal, lo que no ven los abogados, porque no entran, lo que solo ven las visitas, es decir, la familia de los privados, y no hablan, porque cuidan a su preso, pues tienen miedo de que haya revancha, es primero el maltrato al funcionario, al servidor penitenciario, el maltrato, el abandono, el ignorarlos, imagínate que los médicos y el personal de salud del INPE no tiene el mismo régimen que el personal de salud del MINSA o de salud. Imagínate que cuando vacunaron a policías y vacunaron a ejército, no vacunaron a servidores penitenciarios. Ya no te hablo de los privados de libertad. Algo elemental. Porque son 2 dedos de frente. Entonces, si no se corrige ya las visitas a penales y que se le dé al privado de libertad ese espacio de componer su espíritu, el riesgo de volver al tema de levantamientos es muy grave. ¿Qué cosas recomendarías tú? Que se vuelva al régimen de termina la idea, perdón, termina la idea.
No, te decía que se vuelva al régimen de visitas previo, o por lo menos Ya. al 80% del régimen. Ya todos vivimos una vida medianamente normal, ya los privados de libertad están igual de vacunados que todos los demás, sus familias también. Ellos mismos se van a cuidar, van a seguir, yo voy con regularidad y siguen usando sus mascarillas cuando se relacionan, pero que dejen que vean a su familia más de una hora, pues, o sea, que puedan recibir a sus hijos el Día del Padre. Claro, que es ahorita, que es este domingo. Que es este domingo, es una decisión política, Pedro, ya no es una decisión de salud. Es una decisión de hacer, y no es una decisión del INPE, que sí quiere, porque ellos viven con ellos, saben que hay tensión. Pero claro, O sea, depende ahorita de quién, del Ministerio de Justicia. del INPE y del ministro de Justicia, Ya. que les devuelva a los privados de libertad esa tranquilidad. Sí, ahora que estamos hablando de regímenes carcelarios, tu opinión sobre este cambio de Montesinos que regresa a la base naval. Tiene que ver con la misma razón por la cual Lurigancho estuvo 30 años en manos de la policía, pues porque en el Perú lo temporal termina volviéndose permanente porque no hay políticas públicas. O sea, él va a la base naval que no se creó para él, porque ese era para terrucos, para terroristas, pero como no había ningún lugar que diera la seguridad, lo mandaron ahí. No sé en su momento si la decisión se tomó por eso, porque ahí él todavía tenía poder, o sea, podía titiretear y tenía capacidad de Manejar hilos. influir. Tenía hilos en algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas a todo nivel han aprendido muchísimo, Pedro. Yo tengo el honor de ser profesora del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Martel hace 15 años. Fui profesora del CAEM y tengo por las Fuerzas Armadas mucho respeto. Han hecho un esfuerzo sincero de incorporar un enfoque de derechos humanos en su conducta, que no es fácil cuando estás enfrentando al terrorismo. Y los respeto mucho, pero la verdad hay que decirla. Hubieron agentes del Estado, o sea, agentes del Estado mataron peruanos, pues. Y esos agentes del Estado recibieron órdenes de Vladimiro Montesinos y plata y ventajas, y también, pues es verdad. Y esos tenían poder todavía cuando Vladimiro Montesinos fue asignado a la base naval, por supuesto. O sea, era 1+1. Le iban a dar alguna ventaja a los terroristas, los de la Marina, que habían muerto y estaban siendo investigados, de ninguna. Ninguna. ¿Pero le podían dar alguna ventaja a Vladimiro? Claro que sí, obvio. Entonces no es de sorprender lo que hizo este señor de hacer las llamadas telefónicas, porque basta que tengas uno que te lo permita para que ya puedas burlar la ley. Ahora, el CEREC, el sistema naval, la base, es muy bueno, es muy seguro, pero no corresponde. La base naval no tiene por qué hacerse cargo de un tema que corresponde al INPE. Pero los años han ido, y lo viene pidiendo hace años. Yo lamentablemente yo ya tenía muy claro lo que quería hacer en INPE y tenía muy claro que la media de duración de un ministro de Justicia era de 9 meses. Yo duré varios meses más, 1 año y 3 o 4 meses, pero, o sea, casi el doble, pero igual no te da tiempo, ¿no? Entonces lo mío era recuperar Lurigancho y las otras cárceles que eran más chiquitas, llevarme a los niños, a los menores infractores del Poder Judicial, que no tenían nada que hacer ahí, y llevarlos al INPE, que no fue fácil, pero se logró. Entonces, el CEREC que era chiquitito, impactaba a un grupo de gente pequeña, podía resistir unos años más, pero en realidad es parte del problema global, Pedro. El sistema penitenciario está mal enfocado, ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Y lo de Vladimiro Montesinos era obvio que se iba a caer, pues porque se hizo mal. Se hizo mal, y eso lo denunció el viceministro Yelmar Andía cuando se fue del Ministerio de Justicia, y dijo, están usando la ley a su antojo, están terminando con la institucionalidad. Si tú lees la carta de renuncia de Yelmar Andía, él anunciaba exactamente lo que están haciendo ahora, y en ese momento trabajaba para el ministro de Justicia, que, curiosamente, es hoy el premier. Entonces, si hizo eso en lo chico, por supuesto que también lo va a querer hacer en lo grande. Y él fue responsable de que por un decreto supremo se modificara una ley, con el cuento de que se estaba modificando el reglamento, pero el reglamento no puede ir más allá de la ley, ¿no? Entonces, en verdad, el Poder Judicial ha hecho lo correcto desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, lo correcto sería sacar de ahí digamos, de seguridad, sacar ahí a Vladimiro Montesinos y mandarlo a un penal de máxima seguridad por lo menos. Y hay penales de máxima seguridad que sí pueden, Cochamarca, de primera,
Cochamarca está en Pasco. Ya. Tayapalca tiene problemas de verdad, porque no se le ha metido plata para garantizar que el hecho de que esté a 5.000 metros no lo convierte en inhumano, ¿no? Porque hay gente en nuestro país que vive a 5.000 metros. Sí, claro. Pero no, Cochamarca también está en altura, pero es un penal modelo, ¿no? Cochamarca tiene celdas individuales, no tiene enchufes, tiene un sistema corredor detrás de cada celda que permite que todo lo que se hable en la celda se escuche a través del corredor, con lo cual tienes esa gente que es peligrosa vigilada, los presos duermen cada uno en una cama, tienen ropa adecuada para el clima, tienen todos talleres desde la mañana hasta la noche. Y esa decisión del señor Montesinos se va, ¿cómo se llama? Cochamarca. A Cochamarca. Es una decisión técnica, ¿de pero quién depende? no es político. La toma del INPE. INPE. El INPE es el que tiene que tomar la decisión técnica por razones de seguridad de dónde va un preso. Eso no es político, eso no se digita. Ya. Eso lo decide, y además si su conducta es buena, en verdad la idea no es estar cambiando a la gente de penales, y la idea tampoco es llevarse a alguien a Pasco, sino, o sea, tú vas a un penal en función de dónde cometes el delito o dónde se juzga. Entonces, en realidad, él debería estar en Lima, pero puede ir a Ancón 1 también. Ancón 1 también es un régimen cerrado, durísimo. Tú entras a Ancón 1 y sientes el dolor, ¿no? La angustia, porque es un régimen duro. Pero sí creo que no le hace bien a la Marina tener a Vladimiro Montesinos. Y es más, la Marina no quiere tener a ninguno. Lo que pasa es que es el único lugar, o sea, qué mal que como ejecutivo digamos, sí, pues no somos capaces de cuidar a nuestros presos. Y sí somos capaces, siempre podía hacerlo perfectamente en Ancón 1. Pero el error del ministro de Justicia anterior fue llevárselos. Primero a Ancón 2, que no era un penal de régimen cerrado, y segundo, inventarse un régimen, porque se le ocurrió. Y como se lo inventó, lo reguló en el Código de Ejecución Penal. Y eso de todas maneras iba a tener el final que tenía. O sea, no es que Vladimiro Montesinos haya ganado porque le quieren dar alguna ventaja, ha ganado porque fuimos torpes en la manera como quisimos sancionarlo por un tema que en verdad administrativamente sí tiene sanción, ¿no? Que fue el tema de las llamadas que estaban fuera de su régimen. No, pero además estás dejando ahí la ventana abierta de que efectivamente el INPE podría cambiar esa situación, sacándolo de ahí de nuevo y poniéndolo en Cochamarca. Sí, en Cochamarca, o si no quieres ponerlo en Cochamarca para que él no alegue que lo están sacando de la jurisdicción cuando no tiene, o sea, primero sí hay base legal, porque él incumplió su régimen, hizo llamadas que no correspondían y además haciendo tratos que por supuesto le correspondían menos. Obvio, es un preso problemático, ¿no? Exactamente, entonces sí justificaría que tú lo llevaras a un penal de máxima seguridad distinto al CEREC, porque es lo que por su delito, por la sanción y hay un verbo que se han inventado, que es un lenguaje canero, le digo yo, que es un verbo que no existe, pero en la cárcel así se dice, y es ha progresionado en su conducta. Ha progresionado. Sí. Así sí, yo ya aprendí, porque cuando trato de explicar eso... Ha progresionado. Ha progresionado, sí, no, ha progresionado. Entonces, ha progresionado, o ya perdiste, ¿no? Ha progresionado significa, no importa cómo entró, ahora es una mejor persona. Y ya perdiste significa, compadre, ya te agarraron, ya no pelees, ¿no? O sea, ya entrega. Claro, ya fuiste. Ya fuiste. Y el criterio de progresión en la conducta, Pedro, es un criterio que se evalúa para todo dentro del INPE, incluso para ver a qué penal vas. Por eso es que la esposa de Ibaén Guzmán no estaba en un penal de máxima seguridad. En general, los terroristas no se portan mal dentro del penal. El riesgo es que cuando salgan, muchos de ellos siguen manteniendo esa el chip. Dinámica, pues esa crueldad que ha terminado matando a tantos peruanos, ¿no? Ese es el riesgo. Una última sobre temas penales y carcelarios. Fujimori, ¿ya le toca o no le toca, en tu opinión? Lo que pasa es que no sé, Pedro, tú a mí me dices, o sea, yo trabajo en cárceles, yo quisiera indultar a todos los penales y a todos los presos, o sea, no a los riesgosos, ¿no? Pero yo indultaría a todos los viejitos que están por delitos culposos, los mandaría a su casa. Porque están por delitos culposos. Es más, yo no aplicaría sanción penal por delitos culposos, aplicaría sanción pecuniaria. O sea, si tú tienes la desgracia de atropellar a alguien y es un delito culposo, o sea, lo que estés borracho, ¿no? Que ahí pues asúmelo porque por tu irresponsabilidad alguien ha salido herido, pero si se te vaciaron los frenos
O sea, ¿para qué vas a la cárcel? Si no, en la cárcel lo que busca es aislar, es una medida de última ratio, significa que es lo único que existe para proteger a la sociedad. ¿Para qué mandas un comienzo de asistencia familiar? Mándalo a trabajar para el Estado y págale no a él, sino a su mujer. ¿Para qué lo metes a la cárcel? ¿Para qué mandas a alguien, a un preso? No sé, los culposos y los omisos de asistencia familiar. ¿Y hay data o estadísticas sobre eso? La mejor de todas. Eso José Luis Pérez Guadalupe lo implementó, fue de verdad uno de los mejores avances. INPE debe ser una de las instituciones que mejor data tiene. Y Carlos Zoe Vázquez, que fue presidente del INPE y director de política criminal, y ahora trabaja con la Comisión Episcopal de Acción Social, debe ser quien mejor maneja eso. Hay incluso un censo penitenciario del año 2016, Pedro, que es una pieza de trabajo para un diseño de política criminal, pero no la usan. Y ese informe te dice, por ejemplo, que 6 de cada 10 presos, puede ser que me esté yendo de 6 a 7 porque la memoria me puede fallar, pero entre 6 y 7 presos no han terminado el colegio. Entre 6 y 7 de cada 10 presos viven en hogares con violencia familiar. Entre 7 de cada 10 presos viven en barrios que tienen o que han tenido pandillas. Si ya tienes esos 3 datos, lo primero que deberías hacer es cruzar la política de barrio seguro con los barrios donde son los presos. Claro. Cruzar la política de violencia intrafamiliar con las madres y las familias de los presos. El apoyo psicológico a las familias de los presos. Pero nada de eso se hace, no conversan. La política de educación de terminar el colegio e incorporarla en cárceles, pero nada se hace. Entonces, mira, nosotros sabemos el 5%, toda esta es data que no necesariamente está actualizada, Pedro. Yo ya no me da, digamos, mi sola vocación de servicio para tener información que es información del Estado y que no necesariamente es de fácil acceso, pero cuando yo estaba de congresista y hacía estas mesas de trabajo en cárceles, el 5% de la tuberculosis del Perú está concentrada en cárceles. 5%. Te hago de tuberculosis y tuberculosis drogoresistente, ¿ya? Solamente en San Juan del Lurigancho, entre el penal de Castro Castro y el penal del Lurigancho, hay 2 kilómetros de diferencia y deben haber números gruesos entre 12 y 15.000 personas. Solamente en esos 2 penales. Solamente un día de visita normal, no ahora que estamos en pandemia, entran 12.000 personas, más o menos calcula uno por preso. La TV sale tosiendo, claro, en las combis, claro, y si te vas al hospital Bravo Chico, en el hospital te dicen, el mayor lugar de contagio es el transporte público. Es 1 más 1, ¿no? ¿Dónde deberías enfocar tu política contra la TB y contra el VIH? Pero bueno, contra el TB y el TB drogoresistente, en cárceles, pues. Si 30 millones de peruanos regados en todo el territorio nacional representan el 100%, y 100.000 representan el 5%, ¿sabe dónde están? O sea, hay que ser un idiota para no hacer lo que tienes que hacer. Pero yo había pensado otra cosa, pero bueno. Yo también, pero respeto, digamos, que es horario de niños. Y que ahora, tengo que en materia de tratar déficit, de ser ejemplo. en materia de déficit de cárceles, Marisol, ¿Qué? en déficit de cárceles, ¿cómo estamos? No, todas. No se hace un penal, los últimos penales los hizo José Luis Pérez Guadalupe, que fueron el penal de Moquegua y el penal de Cajamarca. Lo que pasa es que él no los pudo inaugurar porque tenía un montón de problemas con la comunidad. Mi tarea ese año fue arreglar todos los problemas administrativos que habían con penales que podíamos recuperar. Entonces, inauguramos Cajamarca en una negociación con la población. Hay cupos para los pobladores de Cajamarca para que postulen como servidores penitenciarios. La basura, el camión de basura que recoge la basura en el penal también recoge la basura en el centro en Cajamarca. El servicio de salud para los privados de libertad también le da servicio de salud. Entonces se negoció con la comunidad y para la comunidad hoy el penal es una oportunidad. Ya no es un problema, es una oportunidad. Pero eso es una chambota. Cajamarca y Moquegua arreglamos todos los rollos y los inauguramos y lanzamos la construcción del penal de Ica, que hasta ahora no se construye, hasta hoy. Qué bestia. Ahora, volviendo a lo de Fujimori. Perdón, lo abandoné, me corro de Fujimori. No, te decía, es pública mi posición y además está escrita, ¿no?
Mira, el caso de Fujimori es un caso dramático porque como la gente no lo entiende, habla su corazón fujimorista o antifujimorista y no la ley. Y la gente puede creer que siempre dijeron que mi posición era porque yo era anti. Yo en mi vida he procurado siempre no ser anti nada, Pedro, tratar de eliminar prejuicios. Sí, obviamente tengo mis críticas duras a Fujimori porque trabajo con desaparecidos. Y eso no se lo voy a, pero nunca va a ser mi candidato. Pero también reconozco que hizo cosas que estaban bien, solo que no estoy dispuesta a pagar el costo. Y el tema de fondo, Pedro, es que no se trata de Fujimori. En realidad el sistema de indultos en el Perú tampoco es el mejor que hay, ¿no? O sea, deberías de aplicar indultos muchísimo más para personas que no son peligrosas, para personas que han progresionado, entre comillas, en su conducta y que de verdad han cambiado. Yo conozco mucha gente en capellanía que le faltan 4 años, 5 años, que es, te aseguro, mejor persona que mucha gente que está afuera. Y además deberías aplicar el criterio de progresión y no el criterio de plazo cumplido. Porque para aplicar acá beneficios penitenciarios, no importa si cambiaste o no, importa si cumpliste 3/4 de pena, 4/4, eso no es inteligente, pues. Ahora en pandemia se aplicó un criterio distinto, pero que no es permanente, es solo por pandemia. Y hay un proyecto desde el año 2018, invítale a Gladys Echaíza que te diga por qué no lo vota, desde el 2018, una iniciativa ciudadana, 90.000 firmas de ciudadanos recogidos por las monjitas, las madres, los hermanos y los hijos de los presos, en el que lo que piden básicamente es que se aplique el criterio de progresión para los beneficios penitenciarios. Y hasta ahora no lo discuten. Desde el 2018 está en la Comisión de Justicia, Pedro. Gladys Echaíz ha ido al penal y les ha dicho a los privados de libertad que lo va a discutir, y yo confío en esa mujer porque es una mujer profesional que ha hecho un buen trabajo en la fiscalía, ¿no? Y claro, muchas de esas cosas ya no aplican porque se ha ido cambiando la ley, pero si simplemente declarara de interés nacional el que se aplique el criterio de progresión en la conducta, ya toda la dinámica cambiaría. Los talleres adquirirían valor, todo adquiriría un valor que hoy no tiene, ¿no? Vuelvo a Fujimori y cierro Fujimori. A Fujimori no se le puede aplicar un indulto, no porque a alguien le dé la gana o no le dé la gana, así no funcionan los estados de derecho. No se le puede aplicar el indulto porque hay reglas para el indulto humanitario y reglas para el indulto común. Para el indulto común no se puede aplicar si ha sido sentenciado por secuestro, que es el caso. Y para el indulto humanitario, que es el único que se podría aplicar en el caso de Fujimori, no le da la gana de llevar adelante el protocolo que se tendría que llevar, que es demostrar que las condiciones penitenciarias que tiene el señor Fujimori agravan su situación. Porque además, Pedro, cualquier privado de libertad, mayor de edad y con depresión, estar preso agrava su situación. Obvio. Pero como no quieren hacer el proceso largo, entonces cortan camino. Si ese fuera el único problema, no pasaría nada, porque en algún punto llegará a cumplir esas condiciones. Cada momento tiene que ser, yo no te puedo decir hoy cómo está. Cuando yo estaba, lo cuidábamos muchísimo. A ella todos los privados de libertad, pero obviamente es una situación especial, la situación de un expresidente, ¿no? Y una responsabilidad del Estado internacional, además, más allá de quién se trata. Pero no es sola esa situación, Pedro. Y los exministros de Justicia lo saben, porque ellos sí tienen acceso a esa información y también el Poder Judicial. La gracia presidencial, que es lo otro que se dio en su momento, no se da en razón de tipo penal, sino en razón de plazo. Lo voy a explicar lo más fácil que pueda. Es un remedio, o sea, el indulto es una concesión que antes era un concepto bien residual de las monarquías, ¿no? Pero bueno, queda hasta ahora. Uno es te perdono el delito porque quiero, y otro es te sanciono Poder Judicial porque no has hecho las cosas en el tiempo que tendrías que hacerlas. Y yo como evalúo ese tiempo y considero que es excesivo, doble del plazo de investigación más su ampliación, que en verdad es excesivo, yo te doy la libertad como Estado porque asumo la responsabilidad del Poder Judicial que no ha hecho bien su trabajo. Esa es la lógica de la gracia presidencial. Lo que pasa es que se llama gracias presidenciales y hay indulto y gracia propiamente dicha, ¿ya? Entonces el indulto ya está, ahora viene la gracia. Nunca en el caso de Fujimori se ha hablado de cuáles son los procesos pendientes que tiene. Porque lo podrías indultar, pero en muchos de esos procesos pendientes hay mandato de detención. Claro. Con lo cual saldría y volvería a regresar. Eso es mucho más cruel que decir la verdad. Que decir la verdad.
Y entonces, nunca. Y si tú lees el famoso indulto, vino con gracias, pero mal dadas. Por eso hay una investigación penal contra el ministro y política contra el ministro y contra los que se prestaron a eso, ¿no? Porque no se podía. No se podía. Yo entiendo que es complejo, Pedro, y que la prensa normalmente es así y bien de coyuntura, pero eso era un tema nacional grave, ¿no? Y ahí no termina, porque si ahí terminara, tú dirías, oye, bueno, pero ahí pues el plazo se ha cumplido, ¿no? ¿Por qué esos procesos no continúan? Porque el Estado, que es responsable, no termina de aprobar o de discutir las extradiciones, ¿no? Y yo lo que intenté hacer fue poner al día las extradiciones. Nosotros sacábamos 14, 16 en cada Consejo de Ministros, pero ni siquiera se ha transparentado. Debería ser público qué procesos están en trámite de extradición, pero bueno, en fin. El problema es mayor, Pedro, porque hay un tercer impedimento que es el caso Pativilca. El caso Pativilca es un caso similar a Barrios Altos y Cantuta, de desaparición forzada. Venía acompañado de temas de corrupción, pero eso Chile no concedió la extradición por eso, porque ya había prescrito, pero dijo que, por favor, dijo que efectivamente en el caso Pativilca el tema de desaparecidos constituía lesa humanidad, que no es un delito, no es un tipo penal, es un concepto jurídico que justificó la creación de los penales en el caso de la Alemania nazi, ¿no? O sea, los penales, la primera corte penal, no la actual, o sea, ni la ex Yugoslavia, tuvo que ver con una norma que fue posterior a la comisión del delito por el genocidio nazi, que son los famosos juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron una sanción penal que no existía cuando se cometió el delito. ¿Y cuál era el sustento de eso? Que ofendía a la humanidad. O sea, eso que te parece atroz, ¿no? Una violación es siempre atroz, pero cuando es del profesor, que está en una posición de privilegio, es mucho más doloroso. O cuando es la posición de un sacerdote o de una monja que tiene a su cargo a sus niños. El delito puede ser el mismo, pero el sabor amargo del uso del poder es peor. Bueno, eso es lesa humanidad. Y eso es lo que hizo Chile con la extradición, cuando concedió la extradición por Pativilca y eso se reportó al Perú en mayo del año 2017. Perdón, en febrero del 2017. O sea, no había forma, porque ya eso no dependía del Ejecutivo, eso depende del Poder Judicial. Y por un caso de desaparecidos, obviamente te van a dar el mandato de detención, obvio, por la cantidad por el quantum de la pena, por los años de la pena. Entonces, ¿qué pasó al final? Como si eso no fuera suficiente, la Fiscalía abrió acusación, o sea, acusó en mayo. Entonces no había manera, el indulto de Fujimori no es un tema político, es un tema jurídico. Y si de verdad se quiere ayudar a gente como Fujimori, no a él, a personas en su condición, presos, viejitos, que están sufriendo en la cárcel lejos de su familia sin condiciones, y que pueden ir a su casa a cumplir su condena con un grillete o con una libertad restringida, porque ya no pueden cometer los mismos delitos. No es una violación, no es terrorismo, en el que solo necesitas la perversión de tu cerebro para cometer el delito. No, es un delito de corrupción y él ya no tiene poder para hacerlo. Es un delito de desaparición forzada y él ya no tiene poder para hacerlo. Es un delito de narcotráfico, hay que pensarlo, porque eso también puede ser el ideólogo, ¿no? O sea, ya la capacidad de cometer el delito, en el caso de él, o en el caso de casos como patrimoniales, estafa, ya no lo puedes hacer porque no tienes, sobre todo lo vinculado al poder, ¿no? O policías o militares, ya no eres militar, ya no eres policía, ya no puedes cometer ese delito. Anda a tu casa, cumple tu condena, no ofendas a las víctimas. Eso sí se podría hacer. Por supuesto, pero no le da la gana, pues. Porque los fujimoristas quieren que sea inocente y que sea un héroe. Y eso no va a pasar en el Perú. No, eso no va a pasar. No va a pasar. Lo que puede pasar es que... En síntesis, Fujimori sigue en prisión como consecuencia de la propia familia. Torpeza. La propia familia. La propia familia y el partido. Porque el partido podría, cuando tuvo el poder que tuvo en el Congreso, que lo usó para hacer daño, de hecho, para sentar a este señor que tenemos de presidente, entre otras barbaridades, podía haber perfectamente aprobado una ley que hubiera beneficiado, no hubiera sido una ley con nombre propio,
porque hubiera beneficiado a muchísima gente, Pedro, que necesita eso. Muchísima gente que muere en condiciones terribles en el penal, no porque los funcionarios del INPE hagan todo lo posible por salvarles la vida, sino porque no hay condiciones, no hay medicinas. O sea, si en el resto del país estamos mal, imagínate un penal. Es bien duro, porque es un tema bien... La gente cree que el penal es el tacho de basura donde se manda a los desechables de Perú. No se dan cuenta que es mucho más importante cuando invertes en seguridad ciudadana, trabajar en los penales que afuera. Porque mientras que la policía está buscando delincuentes entre 30 millones de peruanos, el INPE está tratando de que esos delincuentes que van a salir en libertad sean mejores personas. ¿Dónde debería estar la plata, Pedro? Oye, Marisol, ¿qué tal cuadro que nos has pintado? Es solamente una faceta, una pequeña arista de todos los problemas que tiene el país, pero me has dejado cojudo, o sea, para ponerlo así, digamos, en cristiano, de verdad. Son muchos años, Pedro. Yo tengo, eso yo no lo aprendí cuando era congresista, porque eso no lo aprendes cuando eres congresista si no te metes. ¿No ves que te enseñan a qué va un congresista al penal? A ver cerámica y a comprar pan a la panadería, que Sí, está pues. más bueno ese pan de chapla, y tu panetón San Miguelito, no probarlo es un delito. Quedarás preso del sabor. Claro, a eso van. Entonces toman la foto. Ha progresionado tu jerga, Marisol. Ha progresionado, Ha mi jerga está progresionado. pues yo los quiero, son mis amigos, Pedro. Tengo muchos años ahí, he visto muchas Ahora, historias. ¿cuándo vuelves a la política, Marisol? Yo Gente sigo como política, tú. Pedro. Sí. Me extraña. No, además me encantan las Entonces, yo cosas te que voy a estás preguntar haciendo. cuándo Me vuelves a la encanta prensa. lo que me cuentas, lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo. Pero, oye, hay gente como tú que se necesita a gritos. Pero ¡A hay gritos! ¿Ah? muchísima gente que sabe mucho más que yo. Yo comentaba ayer en medios como un homenaje a ella, y ahora que me regalas la oportunidad lo vuelvo a hacer, de una funcionaria pública que ha fallecido ayer. Ayer la enterramos y hoy es su cumpleaños. De hecho, Mónica Sarabia. Mónica Sarabia es una funcionaria, cito su nombre para hablar de ella, pero como ella, miles. Ella fue regidora por el PPC, PPCista toda la vida, en temas de género. Impulsó una política de género dentro de mi partido, que es un partido conservadorazo, y nosotros tuvimos... Me parece monstruo que lo digas. Obvio, paridad y alternancia desde el comienzo. O sea, nos cuesta avanzar internamente también, no creas. O sea, sabemos, nosotros creemos en la gradualidad, en el cambio. La diferencia es que yo no voy a imponerle nada a mi partido, porque sigo formada en el diálogo, en el consenso, en el respeto, en que más moscas se casan con miel que con hiel. Entonces, me trago algunos sapos. ¿Qué voy a hacer? Pero voy avanzando, ¿no? Y Mónica Has progresionado Sarabia, también con tu frase, Marisol. también he progresionado. No, eso siempre he tenido. Eso siempre. Sino que no se me nota. Las entrevistas son lo suficientemente cortas como para que no se me note el barrio. Oye, yo soy de Gamor. Yo soy tornera y mecánica de banco. Así que lo que tengo es calle. Y mucha. Y eso me permite entender mi país, que amo además, ¿no? Bueno, entonces, empatizas Mónica muy bien. Mónica Sarabia, regidora por el PPC, y trabajo 20 años en la administración pública con todos los gobiernos en cargos de jefa de gabinete de asesores o asesor de ministro. Con Ana Jara en PCM, con Beatriz Merino en su momento, fue mi jefa de gabinete de asesores, fue jefa de gabinete de asesores de Marcela Guaita, de Ana Mendieta, de Silvia Loli, porque era una capa y era una profesional, y su presencia en el aparato estatal, ha permitido y ha garantizado continuidad en las políticas públicas, Pedro. Si lo que hay que fortalecer es servir, no importa si hay un tonto de ministro o un delincuente, si tú tienes una buena institución, lo van a votar. Por eso Defensoría del Pueblo, en contra de lo que mucha gente cree, el sindicato ha presentado esto, porque están cuidando su institución. Pero tú no sientes que están desmantelando el país, que están desmantelando Pero por las instituciones. supuesto, este señor que tenemos de presidente, pero por supuesto, pero no es que no hay otra forma, pues, porque mal que bien teníamos problemas políticos y crisis de gobernabilidad, pero algunas instituciones sí funcionaban. BCR funciona bien, la CBS funciona bien, debería ser más rígida en el control de algunos abusos de algunos bancos, pero funciona bien. Indecopi funcionaba muy bien.
entiendo que no está haciendo un mal trabajo, pero habría que evaluarlo internamente, hay que ver qué cambios ha hecho. SUNAR funcionaba espectacularmente bien, muy súper profesionales, y así hay muchas instituciones, y hay ministerios que han logrado mantener políticas públicas, por ejemplo el MIM, porque tenían funcionarios como Mónica Sarabia, que entregó su vida a una causa y a servir al Perú, y como ella, muchísimos, Pedro, y todos se están yendo. Gilmar Andía, por ejemplo, el viceministro del que te hablo, es un profesional que llegó con la doctora Mónica Sarabia, pero no porque fuera su amigo, sino porque es buenísimo. Para mí es de los mejores asesores en materia penal que yo tuve. Y yo no lo conocía en nada, pero era un profesional de primera. Y se fue. ¿Por qué se fue un chico así? Ya no va. ¿Tú crees que va a regresar un muchacho de 40 años al Ejecutivo cuando lo han maltratado, cuando el país no lo ha respaldado, cuando ha salido denunciando que hay debilitamiento institucional y uso del poder para hacer lo que les da la gana? Y acá no pasó nada. Acá no pasó nada. O sea, el chico se ha enfrentado a todo eso, chico, 40 años, y ya abrió su estudio y va a empezar a abrir, que es el mejor. Entonces, si yo necesitara a alguien, lo buscaría a él o a Carlos Zoe, sin duda. Y ellos dos, que salieron del aparato estatal, uno con una denuncia infame también por desconocimiento, y otro por esto, esa gente no va a regresar al Ejecutivo. ¿Qué chauchilla va a quedar en el Ejecutivo gobernando? Esa es la pena de esto, Pedro. A mí no me importa de qué ideología ni de qué partido es un servidor público, no me importa si es Mónica Sarabia. O sea, si es capaz de separar la política del servicio público y usar la política para hacer el bien y no para beneficiarse, esa gente necesita. También necesita si el criterio es meritocrático, tecnocrático, profesional, ¿qué te importa que sea rojo, azul, morado, amarillo, verde, amarillo? ¿No? O sea, si la cuestión es que aporte a consolidar y a fortalecer el Estado peruano, pero eso no está ocurriendo todo mal, todo es al revés, todo está de cabeza. Mira, hemos hablado de Si no eres cárceles. chotano, o sea, no entras. Oye, el otro día hay una persona que trabaja conmigo que yo quiero mucho, que es de Cajamarca, ¿no? Y entonces yo, no sé qué cosa dijo el presidente de las que suele decir, porque ya cada día, digamos, ese tiene posibilidades, ¿eh? si te duermes 4 horas, pasa algo, ¿no? Entonces es complicado. Y le digo, chutano, pues, tu paisano. Y voltea y me mira, yo soy de Cutervo. O sea, pero ¿eso qué te demuestra? Que ha avergonzado incluso a su pueblo, ¿no? Entonces, ha avergonzado a su pueblo, ha avergonzado a los maestros, porque el plagiar una tesis es de un inmoral, no importa quién sea. O sea, el plagio, yo tengo, mira, mi vaso dice, me lo regaló una alumna mía, que dice, mantén, Carmen, ponte a hacer tu tesis. Tengo 10 años intentando hacer la tesis, y no puedo, no porque no sepa, porque además es sobre cárceles, sino porque no me puedo sentar 3 horas a escribir. Y viene, o sea, porque soy profesor en la universidad, pues Pedro, pierdes toda autoridad para enseñar si no enseñas con el ejemplo. Y viene este señor que usa su papel de profesor, que es la gente que te forma, la gente que te cuida, la gente que te sana, es la gente a la que hay que agradecerle, la gente que tiene mayor vocación. Usa su cargo de profesor, friega a los estudiantes meses, porque esa huelga yo la viví de ministra, a mí no me la han contado. No le importó nada, se le ofreció mejoras dentro de todo lo que se podía, que fueron 1000 veces mejores que eso. Utilizó a Becerril al fujimorismo, y finalmente ese señor que en teoría defendía el magisterio y que las únicas cosas que él dice sin que se las escriban es pagar la deuda magisterial. Fuera de eso, ese señor ascendió en su carrera magisterial con un plagio. ¡Qué asco! ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué cara? Y añade ahora las denuncias que cada vez lo salpican más con temas de corrupción, ¿no? Pero que tienen que ver con el ADN, pues Pedro, ¿no? O sea, la mentira, porque el plagio está ahí, no necesitas ser un genio para probarlo. Está la tesis original y el plagio. Todo el peruano que quiera enterarse y que quiera decir no, las de izquierda, la derecha, todo el mundo, no. Anda y lee, ahí está. Una vez que sepas cuál es el plagio y digas, oye, ese señor que mintió para eso, ¿qué dice sobre el plagio?
¿Cómo sale el ministro de Educación a defender el plagio? Por Dios, ¿qué país chistoso es este? No. De verdad que hemos llegado a... Ni siquiera ya somos una caricatura, somos un meme. Somos un meme. Y un meme feo, de los que no pasan. Sí. Claro. O sea, es horrible. A mí me da pena, yo tengo una hija de 18 años que justo andaba yo distraída porque quería besarla antes que se fuera y ya no pude, pero me da rabia que se vaya, Pedro. Siempre quise que se fuera, siempre, porque me daba miedo que estuviera acá y tuviera que vivir leyendo los twitters en los que insultan a su madre sin conocerla y pagando el costo de mi decisión de hacer política en un país tan complicado, ¿no? Ya le quité bastante tiempo dándoselo a la política y encima someterla a una chica de 17 años a esa presión es fuerte. Pero me salió superato, le llega, y no le da la gana de irse porque dice que yo no le enseñaba a ser cobarde. Pero quería que se fuera, y hoy no se quiere ir. Y hoy me da miedo que se quede. No me da miedo quedarme yo. O sea, a mí me sacas muerta acá. Pero, ¿qué futuro tiene, Pedro? Eso para mí es el gran problema del Perú ahora, ¿no? O sea, antes tú decías, mira, ya, pasará este gobierno, vendrá otro, se harán cambios, pero ahora tú ves que entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Más los intríngulis en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, o sea, las instituciones están siendo cooptadas, tomadas, desmanteladas, con lo cual ahí sí, en un país sin instituciones, no hay nada. ¿Qué futuro tienes? No hay nada. Ahora, yo quiero sumarle a este análisis que tú has hecho dos cosas documentadas, ¿sabes? Que a mí me han hecho mirar un poco esta lógica de han desmantelado. Lo que han hecho es, no sé, la casa estaba vacía y estaba abandonada, pero había pues una casa. Y lo que han hecho esto es robarse todo lo que había dentro. Sí. Pero no es que, yo creo que Castillo no es responsable de la crisis política. Castillo es consecuencia de la crisis política. Totalmente de acuerdo. 18 partidos políticos, una autorreferencia, incapacidad de hacer equipos. Además de los 18 partidos, te aseguro que estos eran 4 conceptos de visión de política nacional. Lo que pasa es que no tienen visión política nacional, están definiendo intereses. Desde hace rato que tenemos una serie de carencias y de falencias 20 años, de reforma política. Pero esta cosa se ha acelerado. Exactamente. Con el gobierno, cuando estaba PPK de presidente y tenías esa bancada de mierda feroz, que le importaba un pepino, digamos, el país. Y en vez de hacer una crítica constructiva, que yo creo que si la hubiesen hecho, Keiko Fujimori habría terminado de presidente. Y Keiko todavía hoy, Pedro... A mí no me había gustado la idea, pero habría terminado de presidente. Pero Keiko todavía hoy... Hizo todo lo contrario. Pero ella podría hoy no terminar de presidenta, porque eso ya es imposible, pero podría hoy tener por lo menos la... hidalguía. El reconocimiento y la hidalguía de quienes decidimos votar por ella en segunda vuelta con dolor, porque yo no te voy a decir que ni estuve feliz, lo di y lo puse por escrito, porque necesitaba yo misma entender el resto de mi vida por qué había hecho eso. Y en verdad, sí, pero te estoy siendo honesta, está por escrito. Sí, y se lo dije a ella, porque la recibí en mi casa partidaria, le dije, voy a leer esto, si no quieres que lo lea, no salgo, ¿no? Y fue súper respetuosa, no lo leyó, yo te puedo mentir. Y me dijo, no, por favor, hazlo. Claro, el problema es que salió de ahí, le preguntaron esterilizaciones forzadas y fue un desastre, bueno. Cuando lo único que tiene que decir es justicia, las personas esterilizadas están ahí, si fueron forzadas o no fueron forzadas, si fue responsabilidad del doctor X o del doctor, eso es otro tema, pero las mujeres, tienes que comenzar por sentir empatía con una mujer que ha sido esterilizada en contra de su voluntad, porque no hablaba castellano. Bueno, ahí has tocado un tema sensible, porque si algo no tiene Keiko Fujimori es empatía. Es que ese fue el fin, ya el fin no fue, o sea, después de eso podía decir, sin embargo, yo quiero reafirmarme que eso no fue una política pública, pero empieza por que un poquito te tiene que doler, pues, Pedro. Estuve en Cajamarca entregando restos recientemente, el 20 de mayo, y fue horrible, porque tuve que parar, mis amigos de Cajamarca me invitaron a subir al estrado. No me correspondía porque yo ya no soy autoridad.
Y yo fui en esa confianza, ¿no? De hecho, fui el día anterior. Yo acompaño el proceso de Ajomarca antes de ser congresista, desde la universidad, desde la docencia universitaria, que viajo a Ayacucho con alumnos para que conozcan, que entiendan la ollada, que entiendan horas, que entiendan putis. Y me invitan a la entrega de restos. Para mí es muy lindo, ¿no? Porque invitan a la amiga, no a la autoridad, ¿no? De mí no van a sacar nada más que cariño. Entonces me fui a Ajomarca, me fui en bus a Ajomarca, y me llevé a un grupo de gente para que conozcan. Y llegué el día anterior al velatorio, horrible, dolorosísimo, los cajoncitos. Mi hija me había acompañado la semana anterior a darles el pésame porque ella no iba a poder ir, y yo quería enseñarle por qué perdió tanto tiempo a su mamá. Claro. O sea, compensar el que no vi cuando perdió su primer diente, compensar todo eso, enseñándole que lo hago para que ella tenga un país mejor. Entonces ella me acompañó a ATE, donde está su local, a darles el pésame, ¿no? Yo, por supuesto, empecé bien adulta, bien madura, pues me hicieron hablar, pero ya cuando dije, ya he traído a mi hijita, se me salió así, ¡ah! Parecía a Magdalena. Pero porque esa es mi debilidad, pues mi hija, ¿no? Voy a Ajomarca, acompaño los cajoncitos, 23 niños, les habían puesto, niños de meses, les habían puesto una pelotita. Paso la noche con ellos, me voy a dormir a la casa de una de ellas, que es amiga mía, con todas sus necesidades, compartiéndolo todo, y al día siguiente voy a la ceremonia, y el presidente de la comunidad me obliga a subir arriba, a subir al estrado, digo arriba porque estaba arriba del estrado, y el helicóptero llega con el premier, porque yo no solo no tengo ninguna simpatía, sino que quiero que se vaya a su casa, porque me parece inmoral la manera como está llevando a su cargo el ejercicio del poder hoy, cuando fue ministro de Justicia. No cuestiono su calidad profesional, pero sí su conducta. Y lo de Hitler, ¿sabes qué? Ándate a tu casa. Y yo no soy hipócrita, a mí todo se me nota en la cara. Y además estaba el ministro de Justicia, con quien yo nunca he tenido ningún problema, pero soy muy crítica, constructiva, espero que lo tome de esa forma. Me parece una barbaridad la propuesta legislativa que ha hecho, pero me parece que está intentando, por lo menos de todo lo que ha habido, él y el anterior, que se quedó muy poco tiempo, podrían hacer algo bueno, pero me sentí incómodo, y estaba el viceministro de Derechos, me sentí incómodo, y los dos congresistas del gobierno. Yo soy de oposición, pues, ¿no? O sea, no busco liderar nada, pero soy de oposición. Sin embargo, tengo formas republicanas, Pedro. Así que saludé a todos. Claro, era lindo cuando ellos entraban a recoger su certificado de función, saludaban a todos formalmente y a mí me daban un abrazo, ¿no? Porque era evidente que yo era de la comunidad. Todos los comentarios que me hizo gente de mi entorno político y política en general tenían que ver, de hecho hoy en la cárcel me lo preguntaron también, ¿qué hacía yo ahí arriba? ¿No? ¿Cuánto hubiera querido yo que me preguntaran, aunque sea pecando de ignorantes, qué pasó en Ajomarca? ¿No? A nadie le importa, Pedro. O sea, hemos perdido completamente la capacidad de que el dolor, o sea, ¿qué tiene que sentir una madre que recibe el cuerpo de su hijito, aunque sea un huesito, 37 años después? Eso no debería haber sido día de luto nacional, no es pues, claro. Porque si habla de eso, entonces Alan García, y si hablan, entonces Fujimori. Entonces los políticos no tocan esos temas porque les salpica, incluso Acción Popular, porque la masacre de Soras y algunas masacres también de la gente del Estado fueron en la época de Fernando de la ONU. Pero ¿por qué no salen y dicen, sabes que el presidente, si pues no se sabía lo que estaba pasando y había que respaldar al ejército? No, ¿por qué no son honestos? O sea, ¿el ejército hoy se avergüenza de esa época? Por supuesto que sí, ha escrito un libro que se llama En honor a la verdad, donde dicen no teníamos la menor idea de cómo enfrentar esto, mataban a nuestros amigos y al día siguiente salíamos y no sabían. Hoy es otro ejército, pues. La mejor escuela de derechos humanos y derecho internacional humanitario de América Latina es de las Fuerzas Armadas peruanas. Entonces yo creo, Pedro, que tenemos una incapacidad a nadie le importa nada, y el presidente ha venido a gobernar un país con todas esas dificultades, incapaz de enfrentar la impunidad, y él es pues una impunidad caminando, ¿no? O sea, desde la corrupción. Es la impunidad con patas. Claro, y además con cinismo, ¿no? Porque la impunidad con patitas, ¿para qué te quiero para correr? La representan Silva y Pacheco, ¿no? Sí. Impunidad con patas, pero para arrancar a correr, ¿no? O sea, cobardes encima, corruptos y cobardes. Pues usualmente van de la mano, ¿eh?
sí, bueno, sí, generalmente sí, sí. Hay que ser estoico, pues, ¿no? Hay que ser estoico. Y machito eres me salió mis roles generacionales, porque yo he decodificado, pero algunos me quedan todavía sin decodificar. ¿Qué quieres? Pues yo pinto canas, me las pinto también, pero es problema de mi generación y de la tuya, así que no te rías mucho. Pero bueno, yo creo, querido Pedro, que este señor se va a ir. Va a ser una vergüenza en los libros de historia del Perú. Una vergüenza. Va a ser un poquito más que una anécdota, porque las anécdotas a veces dan risa. No, esto da pena. Va a ser una vergüenza. Va a ser una anécdota triste. Triste, dura. Y que nos tiene que marcar, ¿ah? Sí, pero ese es el problema, Pedro. Si después de esta situación, después de esta crisis, no aprendemos la lección, Marisol, estamos fregados. Ya. Estamos fregados. Si queremos hacer nuestras aventuras partidarias, o sea, ¿tú crees, Pedro, que yo no soy claramente consciente que yo estoy en un partido que no es, en muchas cosas, no es 100% lo que yo represento, ni lo que yo soy? Yo soy una mujer más liberal, o sea, menos conservadora. Yo creo en la libertad y que la gente tiene que ser libre y ser feliz y hacer lo que le da la gana en la medida en que respete al otro. Es bien fácil mi manera de vivir. Sí. Vive respetando al otro. Soy además profundamente... Por eso yo a veces no entiendo qué haces en el PPC, igual que Pablo Secada, pero bueno. Porque soy social cristiana. Soy social cristiana, pero en la Iglesia Católica tienes pues, un Francisco y tienes un Ratzinger. Oye, y ahora viene una reforma de curia que si pasa la luz verde, oye, las conferencias episcopales van a definir los futuros de los países, ¿ah? Ya la cosa jerárquica, eso me ha alucinado de este papa. Pero por supuesto debió ser así siempre, pero además la iglesia tiene un rol espiritual, no tiene que ser política, por Dios. Ni de izquierda ni de derecha. Ahí, de ningún lado, y ni evangélicos, ni católicos, ni ateos, ni no, al César lo que es del César, lo terrenal, y a Dios lo que es de Dios. O sea, yo tengo una vida espiritual y trabajo con obispos, con muchos, con SEAS, el principal, ese es mi jefe más duro, que es el jefe de cárceles, que es el obispo Jorge Zaguirre, pero trabajo con el obispo de Chosica porque obviamente mi responsabilidad la ejerzo en Chosica. Trabajo colateralmente con el obispo de Amazonas porque trabajo en temas indígenas. Entonces tengo mucha relación con la iglesia muy próxima, ¿no? Con el padre Gastón Garatén, Inversión por la Infancia. Pero no necesariamente, o sea, tenemos en común, y pertenezco a una academia de líderes católicos de izquierda y de derecha. De hecho, me voy a Washington a dictar ahora porque tenemos un encuentro. Pero la verdad, Pedro, es que si pretendo, entonces me tendría que ir de la Iglesia Católica también. Me quedo a pelear adentro, pues. O sea, me quedo adentro. ¿Cómo hacen muchos? ¿Y cómo hacen claro, a mí no, o sea, me voy del partido, me tendría que ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo conserva viene de los dos lados. No me da la gana, pues, ¿por qué me voy a ir si yo soy social cristiana? Y creo en la opción preferente por los pobres, y creo en la opción preferente por los descartados, que ha dicho el Papa ahora, por los últimos. Esa es mi vocación. O sea, entonces, ¿por qué me voy a ir de raza? Me tendrá que votar, pues, ¿no? El trabajo formación. El celibato, que si se plantea esta cosa de la ya se planteó, Pedro, ya se planteó en el sínodo panamazónico. Lo que pasa es que el sínodo panamazónico y toda la consecuencia sinodal que debió venir después de él, para los que no están sintonizados con este par de cucús, les explicaré que el sínodo panamazónico es un encuentro de obispos en el que la iglesia se sube un tema que no llega a ser necesariamente una encíclica, aunque este es post la encíclica más importante del Papa Francisco, creo, que toca el tema indígena, ¿no? O sea, a mí me parece que Laudato Si es maravillosa, ¿no? No la he leído. Pero la gradualidad en el cambio, que tú la entiendes perfectamente, es lo que yo creo. Yo no creo en las revoluciones con sangre, creo en las revoluciones con amor. Y son más largas y más difíciles, pero no creo, pues, no creo. Creo que todo se puede. Es una bonita frase como para ir terminando esta comparación que, honestamente, Marisol, me ha encantado. Ay, qué bien, Pedro, a mí también. No, me ha encantado. Pero lo que me ha dejado la sensación con que tú tienes que regresar con fuerza, con todo, a la
política activa. Yo estoy bastante más activa de lo que parece, tratando de, dentro bueno. de mi partido Esa primero. es una buena noticia. Dentro de mi partido primero. Yo estoy, Tú presido la comisión de eres reingeniería. institucionalista, pues eso está Sí, muy bien. absolutamente. Eso está Mira, súper Pedro, bien. he pasado por el trance muchas veces de cuando el ego te consume, ¿no? De pensar que yo puedo hacer un proyecto personal. Pero eso es una estupidez, pues. Primero, porque acá no necesitas a Mandrake, no necesitas a Pelé o a Maradona, necesitas equipos. Si los equipos se hacen renunciando. Entonces, no me interesa, la verdad, un proyecto de a uno. Creo que esa es la tragedia del Perú. Entonces, yo no voy a enfrentar la tragedia del Perú diciendo, yo soy la llamada. Eso es una estupidez, pues. Hay que tener un espejo lo suficientemente grande, con la suficiente luz, como para que no te olvides de por qué estás. Yo estoy por institucionalidad. Si no soy capaz de defender esa institucionalidad en mi casa partidaria, porque tengo diferencias de pensamiento en cosas menores, básicamente derechos sociales, Pedro. Sí, Mis claro. diferencias con gran parte del partido no tienen que ver con derechos, con libertades económicas. Es libertades sociales. Las defiendo dentro del partido, pues. Las defiendo. Porque son fundamentales. Sí, por Son supuesto. fundamentales, sobre todo en estos tiempos de conservadurismo rancio y carca y este crecimiento de la extrema derecha que me parece... Pero Pedro, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, porque todas las idioteces que han aprobado en contra de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de... Sí, no. El conservadurismo, o sea, digamos, no está en un solo lado, no, ahí coincido contigo, está... Entonces, ¿cómo se llama en el lapicito? Ahora, ¿cuál es la opción? Tienes la opción de, o eres un conserva, yo lo respeto muchísimo, porque además yo vengo de un país, de una escuela católica conservadora. Algo cuando se ponen intolerantes, ¿no? Eso es lo que yo no soporto. Y se ponen necios, y se ponen las anteojeras, y no te escuchan. Entonces, yo ahí creo sí en el... me pongo intolerante con los Absolutamente. Absolutamente. Yo no puedo. Yo respeto a todos, o sea, exijo el mismo respeto que doy. Sí, claro. Y creo que el pensar distinto, a mí me aburre la gente que piensa igual que yo, porque no me permite ampliar mi criterio. Si todos pensamos igualito, a mí la borreguería y yo no vamos juntos. Porque además si tú me das buenos argumentos, yo mañana puedo pensar diferente, pero me tienes que dar buenos argumentos. Obvio, nada impuesto. Y para eso tiene que haber un cruce, tiene que haber diferencias, tiene que haber discusión, polémica, acalorada, pero siempre con la cabeza abierta. Exactamente. Ganas de escuchar al otro. Como si fuera un paracaídas. Exactamente. Escuchas al otro. Si el paracaídas no se abre, te sacan la mierda. O sea, totalmente. Pero es que por eso Pedro Bedoya hablaba de gradualidad en el cambio, ¿no? Que es en lo que yo creo. Es un día a la vez, ¿no? No es a la mala. A la mala no funciona nada. Estas dos idioteces que ha aprobado el TC, negándole la condición sí, el derecho a la consulta como derecho, esto se va a caer, porque la Corte dentro de 10 años va a terminar haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, en vez de ser una sociedad que se sienta, que dice, ok, ya no estamos listos todavía para que el cambio se dé como tendría que darse. Esa es una pelea del activismo. El activismo no tiene que claudicar batallas. Por eso no soy activista. Porque en una de esas, si dejo la política, me paso íntegramente al activismo. El activismo batalla, ese es su rol. Exige, siempre más, siempre más, siempre más. La política es el arte de encontrar el punto intermedio entre lo deseado y lo posible. Ese es el punto en el que hay que encontrarnos, ¿no? Yo logré poner a mucha honra en el Código Penal que las penas sean más altas cuando el móvil es discriminación. O sea, es un agravante de un delito que el móvil sea discriminación, que es el crimen de odio famoso, ¿no? Claro. Pero no puse discriminación por razón de orientación sexual, porque no me lo iban a aprobar, Pedro, era obvio. Son tan cobardes que me llamaban por teléfono a mi escaño a decirme, no aprueba. Y era una modificación integral del Código Penal, el Código de Ejecución Penal, que era, hice una ley bus y acumulé todas las barbaridades que habían presentado, buenas o malas, todas. Y modifiqué Código Penal, Código Procesal, porque era la manera de mejorar un poco el sistema y era lo que se podía.
y me sacaron una carátula, a mí, que decía homofóbicos. Y otro congresista que su argumento fue, esto es lo más estúpido que hay en el mundo, pero hay que dejarlos pues pobres, están enfermos, a él lo pusieron entre los, porque se quedaron, o sea, ni siquiera escucharon, y yo todavía en el argumento decía, oigan, no importa si dice o no dice, hoy la discriminación, según la sentencia de la Corte tal, es esto, no tiene que decir, y como yo sé que hay recelos para que eso sea así, no importa, y explicaba el tema discriminatorio, y se logró el tipo penal, y existe y está vigente. Pero claro, tienes que enfrentar esa falta de comprensión, Pedro, tanto. No, además la polarización de esta última campaña nos ha intoxicado, nos ha enfermado como país de una manera que es bastante preocupante. Nos ha hecho un daño atroz como seres humanos, familias divididas, ¿no? Sí, demasiado, Pero, en fin, demasiado daño. Bueno, Marisol, pero hay que ceder, Pedro, porque si no se cede, no se avanza. Hay que ceder, ¿en qué hay que ceder, Marisol? Hay que ceder en todo, Pedro. Todos tenemos que ceder un poquito, hasta encontrar la mitad, solamente un 10 o un 18% del país piensa en modo, probablemente también del otro lado un 5, un 6 o un 10. Esos 10% necios de ambos lados, o ya 15% de ambos lados, o sea 30, ya sabes que no les hagas. Pero el otro 70 tiene que acercarse un poquito. Si yo voy a Willax, me sacan el alma que por qué voy a Willax. Oye, a mí no me importa Willax, a mí me importan los que escuchan Willax, si no, ¿cómo voy a cambiarle su manera de pensar? Seguramente también me van a decir que porque vengo acá, que porque yo voy porque la prensa no es mi amigo, ojalá seamos amigos y nos demos 30 cafés y nos vayamos a la playa, pero es un espacio que me permite llegar a gente que te escucha y que confía en ti. Pero si no entiendes eso así, entonces ahora lees Expreso y ves Willax, o lees La República, y ¿qué es esto? Estamos fregados. O lees El Peruano y ves el Canal 7, con lo cual está fregado. Sí, lo que pasa es que yo ahí sí, mi pluralidad o pluralismo no llega hasta Willax, Expreso y La Razón. Yo sé, Pedro. Ese es mi límite. Pero yo sé, Pedro, pero entonces combátelo adentro. Porque hay mucha gente buena, muchísima gente que solamente lee eso y ve eso. Y entonces, en vez de acercarnos, nos alejamos. Yo voy a Willax no a darle la razón a nadie, voy a Willax a dejar sentado mi punto de vista, y a todo el que me invita, a todo el que me invita. En mi caso, es porque hay campañas difamatorias que se articulan en esos tres, pero más Pedro, un par de medios más. Pedro, se denuncian. Yo querellaba 3. No, la verdad es que también tú eres periodista, pero yo no, pues yo soy un actor político. Sí, claro. Tú sí puedes darte el lujo de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo y no debo. No puedo y no debo. Lo que no tienes que saber qué batallas asumes y qué batallas. Hay batallas que yo jamás voy a respaldar porque no creo en ellas. Lo de Fujimori, por ejemplo, el indulto, no importa lo que dijera el mundo, no creo. Pues no creo. Voy y lo explico. A Willax, Expreso, La Razón. Ya sé que Expreso... Como acá, que ha sido clarísima. Clarísima. Pero nunca me habían dejado de explicarlo como acá. Nunca lo había podido explicar, nunca. Porque la respuesta que la gente quiere es sí o no. Y no, sí, no es así. Sí no hay sí o no. No hay sí o no. Siempre hay que explicar las cosas, hay un contexto. Pero hay que ceder, Pedro, ya un poquito. Uno cederemos más. Yo la verdad es que en eso sí, la renuncia yo sí cedo y cedo mucho. Jamás, mis principios son mi límite, ¿no? Pero eso sí no es negociable. Pero después, si tengo que ceder poder, si tengo que ceder posiciones, no me importa, porque eso no importa. Yo no he necesitado hacer nada para que mi gente de Ajomarca y mis amigos del penal me inviten. No he necesitado. Por eso el país necesita políticas como tú, Marisol. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Ejecutivo, ya te veo más en el Ejecutivo que en el Legislativo, y ya está. Sí, no, ya yo el Congreso, ya mi neurona me ha vetado el Legislativo. ¿Ah? No, mentira, es una broma. Es una broma. Yo disfruté mucho del Congreso en el trabajo de campo. Me encantó, fue maravilloso. Ya, pero la presidencia de la República no la descartas, me imagino. Creo que hoy hay que descartarlo todo lo que queríamos. Yo siempre he querido, obviamente trabajo en política hace años, pero esa no es mi meta. Mi meta es ser parte de un equipo
Ujú. que gobierne el Perú hacia otro lugar. Ya, pero hacia si otro ese equipo te horizonte. propone ser tú la que lidere, encabeza esa trabajando propuesta para o cubrir- alternativa, Pero es que estoy trabajando hace muchos años para cubrir los huecos que yo sé que tengo, ¿no? Yo sé que economía, a veces a mí 1 más 1 me sale Pero- 3. pero Entonces- pero tú vas a convocar a la gente que sabe. Pero tienes que O sea, prepararte, tienes ¿no? esa A mí no cabeza, me... tienes ese criterio. Mira, a mí me pasó en el Congreso y no me pasó, gracias a Dios, en mi hijo, ¿no? A mí me ofrecieron otro ministerio, no en mi hijo. Y yo fui bien honesta. Yo sé lo que sé y sé lo que no sé. Y uno no puede entrar al Ejecutivo a aprender, porque es irresponsable. Cada día que tú usas para aprender en el Ejecutivo... Mira, es un mira día- lo que tenemos en Palacio. No, pues, pero es que él ni siquiera va a aprender, aunque esté 5 años. Porque no quiere, porque tú para aprender tienes que poner a gente que esté en capacidad de enseñar. Y él pone gente que sabe menos que él, que ya es bastante complicado, pero la consigue. Entonces, Contra complicado, pero lo Estamos logra, lo logra. lo logra. Eso es lo más Mira, alucinante. Yo que soy una persona recontra institucional, me he resistido de manera sostenida a referirme a él de alguna forma que no sea respetuosa, pero ya me rendí. Ya no lo aguanto, ya no puedo más. O sea, ya no Si te puedo. pongo una foto si te pongo una foto de Castillo, ¿qué le dirías? Le preguntaría qué pasó con el pollo. Le diría que la próxima vez que quiera contar el cuento de la mariposa, lo ensaye un poco más. Que no aplica al pollo. Sí. Lo más alucinante Obvio. sería que, te aseguro, ¿ah? No sabría qué responderte. No, pobre. Lo más probable es que no sepa qué responderte. No, me diría, no, ya no hay pollo. Toma El pescado. pollo ha subido, el pollo ha subido. Toma pescado. Oye, Pero es Marisol, nuestro país, gracias. Pedrito, ¿ah? hay que Es mantener nuestro el país, no, honor, hay que la seguirla alegría. peleando, hay que seguirla La peleando. confianza. Hasta que ese puntito de luz al final del túnel Se prenda. reaparezca, porque ahorita no hay. Ahorita No. no hay. No. Y hay que hacer nuestra parte, ¿no? O sea, yo creo que Sí. las elecciones municipales y regionales son determinantes, pero hay que estudiar quiénes son los candidatos, hay que ver corredor minero, hay que ver zonas de narcotráfico, hay que estudiar quiénes son los candidatos en las zonas de Oye, te voy a rutas de invitar más narcotráfico. seguido, Marisola. Cuando quieras, Pedro, cuando quieras. Para mí de verdad ha sido más que un placer. No, para mí también. De verdad, también te lo juro. Muchas No te gracias. voy a jurar, Te lo prometo. te lo- No jurar en nombre de Dios en vano, solo para ratificarlo. Cucu. Oye, pero tengo que terminar diciendo que has progresionado, Marisol. ¿He progresionado o no? En la política, Pero sí o no. en la política has He progresionado. progresionado un huevo. Muchas Sí, sí. gracias. He progresionado. Muy bien. Ya Gracias, perdieron, Marisol. entonces. Chao. Y con Hasta ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.